¿Por qué un grupo colectivo o por qué una masa de unos judíos no creen en Jesús como el Mesías? Que según los judíos dicen que Jesús no viene en sí de la genealogía del rey David. El Talmud, que Jesús está viéndose como en estiércol, y también dice que María era una prostituta. Y aquí lo que yo pregunto es, ¿cuál es más perfecto? ¿La simiente que viene directamente de David o una simiente que venga directamente del Padre? Dios mío. Bendiciones, mis santos hermanos, qué grato placer poder saludarle y bendecirle en este precioso momento e invitarle a este hermoso espacio. Estaremos hablando un tema que será de gran bendición para todo aquel que va a ver en estos próximos momentos. Y aquí me encuentro con un hombre de Dios, un gran hombre que Dios lo está usando poderosamente. A mí, que más que una honra, de verdad que sea mi primo, así que le presentamos a Eduardo Garó. Yo sé que muchos lo conocen, un hombre que porta fuego, un hombre que Dios le está usando poderosamente. Y le hemos invitado para hablar de un tema que llama mucho la atención. ¿Por qué un grupo colectivo o por qué una masa de unos judíos no creen en Jesús como el Mesías? Así que Eduardo, preséntese y ese es el tema. Bendiciones, gracias mi primo por invitarme. Nada, realmente la pregunta está clara prácticamente. Y para que podamos hacer técnicamente énfasis en el proceso de por qué el colectivo del pueblo de Israel, el colectivo de los judíos, ellos entienden que no es el Mesías, realmente pudiéramos nosotros puntualizar muchísimos puntos del por qué ellos entienden que Jesús no es el Mesías. Esas son las cosas que nosotros podemos ver, pero pudiéramos remontar lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de ese enceguecimiento temporal de Israel, y que ese enceguecimiento temporal de Israel tenía un objetivo, y era la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Hasta que los gentiles no completen plenamente, ¿verdad? Israel iba a estar en ese proceso. Yo soy de lo que creo, mi primo, que en el caso de ese no aceptar a Jesús como el Mesías, conlleva muchas preguntas y muchas telas por donde cortar. Me explico. Probablemente nosotros podamos responder las preguntas que pueden de una u otra forma ser técnicamente esas cosas que nosotros podemos ver de manera física, ¿verdad? Poder responder preguntas. Hay otras cosas que son de carácter espiritual, que sí, ahí estaría el punto central, y conecta mucho con lo que dice la Biblia de ese enceguecimiento espiritual temporal de Israel, ¿verdad? Pero vamos a poner ya sobre la mesa lo que muchos de ellos dicen, y es que Jesús no cumple varios puntos. Número uno, los judíos dicen que Jesús no cumple con este punto que de traer paz mundial, y eso es algo entendible, porque cuando estamos viendo el panorama que está viviendo Israel en ese momento, el pueblo del Señor, vemos que es un pueblo que está siendo oprimido por los impuestos, está siendo oprimido porque está siendo subyugado por el pueblo romano, que tiene ese imperio ahí haciéndole su llaga. Entonces es algo que ellos esperaban, y esperaban un rey que tuviese el poder político como David y que también pudiese libertarlo de ese yugo. Entonces, para ustedes, ¿Jesús cumplió ese punto, mi primo, ese punto de traer la paz mundial? Aunque él mismo lo dice, no viene a traer paz, pero lo deja usted. Vamos allá. Claro, fíjese. Entonces, el tema es que dentro de esa venida del Mesías, Yeshua HaMashiach, hay varios puntos importantes, o hay varias etapas, ¿verdad? La primera etapa tiene que ser y tiene que conectar mucho con ese tema que tiene que ver con la conciencia. Recuerde que inclusive todo el proceso del sacrificio, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis amados que me están escuchando o que nos escuchan a través de estos medios, es que el mismo proceso de sacrificio explica todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Antes de paz debe haber un sacrificio. Antes de que la paz pudiera venir sobre Israel,
porque había un problema de pecado, ¿verdad? Había una ira que estaba sobre, Sí. ¿verdad? Entonces tenía que haber primeramente un sacrificio para que Dios pudiera permitir o traer la paz sobre el pueblo. Dios no va a traer paz si primero no hay algo que limpia, porque hay una cuestión que está sucia. Hay gente encarcelada espiritualmente hablando, hay gente que está presa, hay gente que está enferma. Entonces primero tiene que aplicarse la regla de purificación que se explica a lo largo del Antiguo Testamento, para que realmente haya una manifestación más tarde. El mismo Jesús, cuando él lee el libro, lee el rollo que lee en el libro de Isaías, él se detiene antes de tiempo y entrega técnicamente el rollo, se llevan al rollo. Mucha gente estaban, tú sabes, preguntando porque él hizo algo que no era común. Muchas de las cosas que Jesús hacía no eran cosas comunes. Ahora, me llama poderosamente la atención lo que Jesús dice en medio del proceso. Y él dice claramente acerca del libro de Isaías que eso se trataba de él, ¿verdad? Y que él vino a traer una libertad espiritual. Él vino a traer el yugo. ¿Con qué responden técnicamente los líderes que estaban ahí en la sinagoga? Diciendo que en este caso ellos, los judíos, no han sido esclavos de nadie, que ellos eran hijos descendientes de Abraham. Sí. O sea, eran que los méritos de Abraham me calificaban a mí para yo obtener la luz y el favor del Todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, esa era la perspectiva de ellos. Sin embargo, Jesús le dijo: señores, si ustedes tan solo, yo diciéndote con mis palabras, si ustedes tan solo entendieran que mi deseo es traerle libertad al pueblo de la opresión. Una de las cosas que nosotros tenemos que validar es en el momento en que Jesús dice eso. Señores, no son simplemente palabras, no son simplemente palabras. Hay palabras, hay una acción y hay un tiempo. Me explico. En el momento en que Jesús dice eso, es en el momento donde se celebra una fiesta que tiene que ver con perdón, donde eran devueltos los bienes de las personas. Y en ese momento era como que, mira, yo he venido a traer esto que tiene que ver con paz, porque hay un problema. Recuerde que cuando el hombre peca allí en el huerto, sucede algo, sucede una fractura. Y si somos objetivos, la misma Biblia enseña que esa ruptura produjo un problema en el cielo. No lo vemos así. Poderoso. Pero si estudiamos concretamente el texto desde un punto de vista más que lógico, porque esta cuestión no entra en las lógicas normalmente, nos vamos a dar cuenta que esa ruptura, ese problema que cometió Adán, produjo problema en la tierra y problema en el cielo. Por eso es que la Biblia enseña que Jesús vino a traer paz, ¿verdad? A reconciliar tanto el cielo como la tierra. Debe haber una reconciliación. O sea, yo entiendo que la venida de Jesús tiene varias etapas que debemos analizar técnicamente. Ok, excelente. Pero bueno, entonces para usted cree que Jesús cumplió con ese punto que los judíos estaban esperando, de que esperaban un Mesías que trayera paz? ¿Usted cree que Jesús lo cumplió? 100%. Yo creo que Jesús hizo las bases para luego manifestar lo que hablan los profetas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la primera etapa en la que Jesús viene para provocar esa reconciliación, porque Jesús vino a reconciliar. Claro. ¿Verdad? Vino a unificar, vino a hacer un puente. Aclárale eso a la multitud. De eso se trata. La primera venida de Jesús, la primera etapa de Jesús, del Padre, era hacer un puente, porque el acceso estaba roto. ¿Qué dice el libro de Romanos? Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Hay unas cuestiones que se repiten mucho en el texto bíblico y que los judíos enseñan mucho, que tienen que ver con brechas. Dios permitió brechas, ¿verdad?, para que la gracia de Dios se manifestara, o para que el poder, la misericordia del Padre se manifestara de una manera sorprendente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la primera etapa tiene que ver con la conexión, porque había una desconexión muy profunda entre el creador y criatura. La segunda etapa es la que tenemos que estar preparados. Entonces Jesús iba a cumplir, porque hizo lo primero, el proceso de sacrificio. Perfecto. Entonces usted me quiere decir que el primer tratado de paz, por así decirlo, o la primera alianza que Jesús vino a hacer,
no era restaurar al hombre de su manera física, sino de su condición espiritual. Claro, claro. El problema es que si lo restaura en su manera espiritual, también lo restaura de su manera física. Dios mío, aclara eso a la multitud. Pues nosotros normalmente entendemos que nosotros somos un ser corpóreo únicamente y que tenemos que organizar lo que se ve lo físico. No. Para poder reorganizar lo físico, tenemos que reorganizar nuestros pensamientos. No va a haber un proceso de transformación genuino si primero no se transforma adentro. Porque somos seres espirituales que habitan en un cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos y somos en el mundo espiritual o en lo espiritual, eso es lo que se expresa de nosotros. Orden, desorden, pecado, todo. O sea, una cuestión de corregir de adentro primeramente para luego nosotros poder manifestar eso que se debe manifestar de parte de Dios. Buen punto aclarado, excelente. Ahora, hay otro punto que según los judíos dicen que Jesús no viene en sí de la genealogía del rey David y atribuyen, estaba leyendo un Talmud, y atribuyen el Talmud que Jesús está hirviéndose como en estiércol, y también dice que María era una prostituta. Ahora, ¿qué usted tiene que decirle en ese punto? Vamos a ver. Bueno, realmente Jesús sí cumplió con la genealogía y sí venía de la descendencia de este hombre, este rey llamado David. Sí, antes de responder ahí, vámonos a la parte de lo que dice el Talmud. Fíjese, los primeros siglos del cristianismo fueron días difíciles porque había una lucha entre sabios judíos y entre, obviamente, apóstoles e inclusive gente de entre ellos mismos, porque los primeros cristianos eran judíos. Claro. Eran judíos. Claro. ¿Verdad? Un judío mesiánico. Claro, existió esa lucha, pero sí eran grupos que a pesar de ser hermanos, en el sentido de que también una nace de la otra, se diría padre de otra, yo entiendo que no debería haber ninguna discrepancia, pero entiendo que aquí hay un problema espiritual más que cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Siempre existió, desde que el cristianismo surge, existe esa lucha, ¿verdad?, que ha habido por años. Rabinos que escribían cosas acerca de Jesús. De hecho, los judíos tiraron una maldición sobre el nombre Jesús. Y por eso le decían Jesús, que es el griego, de donde se deriva técnicamente el nombre Jesús. Okay. Se le añade la J, ¿verdad? Realmente la J no existe en el alfabeto hebreo prácticamente para llamarlo Jesús, pero ya está ahí, ya normalmente le decimos. Ahora, correctamente debió llamársele Jesús, no Jesús, Jesús, porque hay una yud prácticamente, pero en sí, en griego normalmente, o latín, técnicamente se le decía Jesús. Entonces, los rabinos en ese momento tiraron una maldición y ellos dijeron literalmente el nombre que nunca será olvidado, nunca será recordado. O sea, su nombre será olvidado. Y muchísimas cosas. Yo entiendo que ahí tiene que ver con cosas espirituales muy fuertes. Una de las cosas que tenemos nosotros que validar es que los rabinos eran autoridades, y lo son, como hay pastores, como hay ministros, que son autoridades en el mundo espiritual. Lo que una autoridad del mundo espiritual te decreta te puede pasar, porque hay algo delegado sobre ti. Y a eso hay que prestarle atención. Yo sé que eso se sale de la mano de muchísima gente, pero eso es tema para otro. Para otra parte. Exacto. Oiga, si ustedes quieren ver la parte de este video, comenten, escriban y suscríbanse a este canal. Sí. Claro, claro. Entonces, en cuanto a Jesús, claro, Jesús cumple en dos funciones diferentes. Número uno, María era descendiente directa de David. Esa es una. Genealógica, según la genealogía. José también lo era. Pero quizá usted me dice, bueno, pero acuérdate que José no era el padre biológico, exacto, de Jesús. Y eso es un problema, un punto a favor, pero no es así. Te voy a explicar por qué. Y pudiéramos decir, bueno, pero acuérdate que los niños no heredaban por la mamá, sino por el papá. Y aquí lo que yo pregunto es, ¿cuál es más perfecto? ¿La simiente que viene directamente de David o una simiente que venga directamente del Padre? Dios mío. Me voy más fuerte todavía. Rompa. Dios hecho carne. Porque lo que realmente se enseña en muchas partes del texto bíblico, que Dios se hace carne para rescatarnos a nosotros,
¿verdad? Y yo entiendo que debe ser más valeroso tanto para el mundo espiritual como para el mundo secular. Dios mío. No Padre. la simiente que sale del esperma de David o semilla de David, sino aquella que descendió directamente del Padre. Ay, Dios de gloria. Dios mío. Entonces, podríamos decir que algunos de los judíos alegaban ignorancia, porque incluso hasta un hombre ciego le llamó Jesús hijo de David. O sea, Exacto. hasta los ciegos podían reconocer que Jesús era hijo de David y lo que tenían sus ojos, estos naturales, Claro, los maestros de la ley, no pareciera podían. Dios que mío. esa ceguera secular permitía que esa persona despertara espiritualmente hablando. O sea, había cosas que este ciego podía ver que aquellos que supuestamente tenían los ojos abiertos, porque eran personas que habían estudiado, ¿verdad? Bastante. Sin embargo, que quizá no tuvo los mismos privilegios, entonces no tiene que ver necesariamente con estudio, aunque es importante. ¿Qué es lo que hay despierto en ti? Esto está muy fuerte, esto está muy fuerte. Aquí hay otro punto, que los judíos no creen porque Jesús murió en una cruz, y ellos tienen el entendido, o dice la palabra de Dios, que maldito es todo aquel que muere en una cruz. Y sabemos que Jesús se hizo maldito por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Entonces, ¿cómo le podemos hablar a ellos que Jesús se hizo maldito para que ellos pudiesen ser benditos? ¿Por qué ellos no entienden ese proceso de que Jesús murió en una cruz para hacerse maldito o para cargar con la culpa de ellos? Sí, yo creo que el problema de los judíos no es ese, esas son excusas. Porque hay muchos judíos que son cristianos, son mesiánicos, son creyentes en Yeshua, muchos judíos, y muchos judíos están procediendo. Ahora, no entiendo que el problema en sí no es ese, porque si nosotros nos remontamos claramente a todos los que enseñan los profetas, lo que enseña la Torá, Jesús cumple al pie de la letra todo el procedimiento litúrgico de purificación y de sacrificio. Ahora, ¿por qué yo diría que conecta mucho con el tema de la maldición? Mira, si nosotros agarramos el contexto de maldito en el Antiguo Testamento, tomando un sentido mucho más antiguo, o sea, antiguo me refiero, cuando una persona era maldecida, era que literalmente le decretaban la muerte. O sea, cuando alguien te maldecía, era que literalmente era para matarte, no es para que tú quedes en miseria, no es de que para que se te sea, no. Es literalmente muerte. Me explico. Aquí pudiéramos decir que cuando un antisocial le quita la vida a alguien, técnicamente le deseó eso, ¿verdad? Entonces el proceso de muerte es un proceso de maldición. Si somos objetivos, eso también se explica a lo largo del texto bíblico, desde el libro de Génesis prácticamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué él se hace maldito? Porque él iba a morir. Claro, claro. O sea, repito, la maldición no tiene que ver con un proceso donde tú tienes que vivir en miseria toda tu vida. La maldición es un proceso que literalmente te llevará a la muerte, no tarde o temprano. Si una persona te maldice es que te va a matar o ya te mató, literalmente. Wow, Dios mío. Entonces, conectan mucho con eso. Ahora bien, si él viene a ser sacrificado y por defecto va a morir, de antemano se hizo maldito. Es un proceso lógico. Es un proceso lógico que usted no necesita ser un ingeniero de la NASA para entenderlo. O sea, Dios mío. eso está claro. Ahora, el problema entre Jesús y los Mesías, de hecho, las enseñanzas que han revolucionado el mundo entero y que han marcado el planeta completo, son enseñanzas que los mismos judíos no tendrían ningún problema con ellos porque se usan, ¿verdad? Si en esas enseñanzas no tuvieran el nombre de Jesús. Porque Jesús era un individuo muy iluminado, lo es, tú sabes, muy iluminado. Estamos hablando de Dios hecho carne, estamos hablando de la sabiduría en su máxima expresión, en todo el sentido de la palabra. Excelente. Entonces, usted me quiere decir que los judíos más bien están buscando excusas o quieren alegar ignorancia o no quieren reconocer para no tener que atribuir méritos a Jesús. Sí, no diría los judíos, sino el colectivo. El colectivo, exactamente. El El grupo que no cree. Exacto. El colectivo, porque Jesús era judío. Jesús no era griego, Jesús no era italiano, no era español, no. Jesús era judío.
y como un judío vivió su vida, ¿verdad? Como un judío. Claro que ya fue un judío que trascendió los límites. Jesús marca la historia, que de eso podemos hablar más adelante, de una manera extraordinaria. O sea, hubo un antes y un después a partir de este personaje. Y yo no me explico cómo es que alguien nacido en Belén, ¿verdad? Nacido en una azúcar, donde técnicamente no... había naciones más grandes y más importantes en sentido de prestigio que Israel. En los tiempos en que Jesús nace, ellos estaban bajo un yugo romano. Sí, sí. Sin embargo, no fue uno de Roma que marca el mundo como lo marcó Jesús. Wow, Dios Esto mío. te dice algo. Un individuo que quizás, como muchos dirían, que no salió más que de sus contornos, ¿verdad? Sin embargo, ha marcado la historia de una manera sin precedente. Aquí hay algo que tiene que ver con algo espiritual, No, demasiado profundo. y como dijo Natán, ¿y podrá algo salir bueno de Belén? Oiga, ¿podrá salir algo bueno de Belén? Dios mío, entonces, Que en hebreo sería Belejam. Dios de gloria. Oiga, pero yo sé que hay algo, hubo un proceso de antemano, hubo un proceso que los judíos sí saben, el grupo de esos que no creen en Jesús, sí saben que Jesús cumplió con un proceso tanto de como un cordero, de que iba a ser preparado en la fecha específica donde se presentaba la ofrenda al sacerdote. Explíquele eso, porque hay muchos cristianos que están un poco oscuros. Quiero que él ilumine un poco en esa área, porque ya usted es el invitado de honor acá. Entonces, explíquele un poco eso, el trasfondo que hubo cuando Jesús tuvo que cumplir con ciertos procesos y le dijo: María, no me toque, todavía no subió al Padre, María, no ha llegado mi hora. O sea, hay algo que Jesús estaba cumpliendo que no era de manera visible, sino de manera espiritual, presentándose como un cordero. Claro, claro. Realmente, para el mundo cristiano eso no es nada. Ajá. O sea, para el mundo cristiano no significa nada porque no entiende la magnitud de lo que significa, ¿verdad? Todo el proceso de sacrificio en el pueblo de Israel. Cuando a un judío le son abiertos los ojos, ¿verdad? Cuando un judío reconoce al Mesías, reconoce a Yeshua como el Mesías ungido, en efecto, valga la redundancia, su fe trasciende más que cualquiera. ¿Por qué? Porque ellos conocen bien todo el proceso litúrgico, desde que se inicia, desde que el cordero es criado allá, el cabrito, lo que usted quiera, es criado allá en el monte del templo. Ya desde ahí todo eso es un significado. Había un cordero que era criado en una parte específica del monte del templo y de ahí era llevado al sacrificio, ¿verdad? Lo mismo hace Jesús. Se dice que los corderos o las ovejas eran traídas de Belén. Belejam, ese otro. Que era traído de Belén, entonces de ahí mismo sale Jesús. Entonces, qué gran conexión hay de manera simbólica y de manera tan espiritual, que Jesús, de donde sale Jesús, de donde no se esperaba nada, de ahí mismo sale, se proveía los corderos para hacerle el sacrificio. Entonces, claro, es que lo que practicaban los judíos, yo diría que en sus prácticas ellos estaban profetizando, estaban anunciando, porque todo se cumple desde su vida, toda su vida hasta su muerte, se cumple técnicamente lo que son la Moadit, o la Moadim, o la Moed, técnicamente, que es ese que nosotros hemos interpretado, ¿verdad?, como las fiestas judías, que tienen otro trasfondo más fuerte, pero regularmente lo hemos interpretado como las fiestas judías, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando Jesús nace, Jesús nace en una fiesta importante del pueblo judío. Jesús nace en Sukkot, o la fiesta de tabernáculo. Señores, suscríbanse para que no se pierdan este manjar. La fiesta Sukkot, la fiesta del tabernáculo. Síganme. Entonces, esta fiesta judía, imagínense, en un día de Sukkot, que usted naciera en cualquier parte del mundo, en ese día es un privilegio. Es un privilegio porque hay una fuerza energética que emana en ese día muy poderosa y muy potente. Sin embargo, Jesús nace en ese día específicamente, ¿verdad? Nace en ese día, Sí, y además de nacer ese día, nace en medio de la fiesta.
Según historiadores, Jesús nace en la fiesta de Sucot, valga la redundancia, y nace en el monte del templo. ¿Por qué? Para explicarme mejor, Ajá. todo judío de 13 años en adelante, cuando se iba a celebrar Sucot, tenían que dejar las casas. Y todo el mundo se iba a estar durante el espacio de 7 días, si no mal recuerdo, en la fiesta de Sucot. Todo judío de 13 años en adelante, hombre, mujer, tenían que irse Wow, a Dios esa mío. fiesta. Según Flavio Josefo, en esa fiesta tenían que ver más de 5,000 personas que asistían normales. Acuérdate que Lucas relata algo que no había en los lugares, vamos a decir como en los hoteles, ¿verdad? Para que me entiendan más. No había espacio porque todo estaba abarrotado. María, por su condición de embarazo, casi al dar a luz, no podía, ¿verdad? Amanecer en una azúcar. Por eso buscaron, pero no encontraron. Entonces se fue con su esposo hacia la azúcar. Pero me llama poderosamente la atención que esa azúcar la ubicaron esencialmente en el monte del templo, Wow, Dios donde mío. era técnicamente preparado el cordero que iba a ser llevado técnicamente al matadero. Entonces, Jesús nace en ese ambiente. Entonces, eso cumple un propósito, tomando en cuenta que en el nacimiento de Jesús se tomaron los pañales, que eran las túnicas que utilizaba el sumo sacerdote. O sea, ¿Verdad? que lo que Jesús se iba a cubrir, le pusieron Lo los que cubrió a pañales, Jesús, eso es así. los pañales del Literalmente, templo. literalmente. Dios. Entonces, eso nada más pasaba con un rey que era específico cuando nacía, ¿verdad? Dependiendo. Y en este caso pasó con Jesús de manera sorprendente. Y eso marca un precedente muy fuerte. Ahora, con todo eso, señores, porque esta fiesta tiene una implicación espiritual, también se le estaba dando un sello en el mundo espiritual, en los cielos y en la tierra. Acuérdese que el problema no simplemente estaba en la tierra, en la humanidad, sino que también está en el cielo. Claro Si que había estudiamos una guerra objetivamente. invisible que tenía que luchar. Ajá. Pero Claro. wow, mi primo, entonces, ¿cómo los judíos, sabiendo todo esto, sabiendo datos, porque datos que no llegan a nosotros, pero ellos fueron los que transmitieron esos datos? O sea, Claro, claro. que ellos mismos tienen las herramientas, tienen los manuscritos, tienen toda esta información. Entonces, yo creo Se que le hay va de la algo, mano esa. claro, hay algo tan espiritual, o hay algo Claro. que tú quieres decir, wow, Dios mío, te es tan incómodo tú mismo entender una verdad que está ahí mismo visible, que tú conoces, Claro, que claro. conoce tu fiesta, conoce todo el proceso para un cordero, conoce que Jesús fue un sacrificio, conoce que él mismo lo presenta como el cordero del mundo. Yo soy el Claro. cordero del Que mundo, quita o el sea, pecado. el que quita los pecados del mundo. Entonces, caramba, pero incluso estuve escuchando que aún en su muerte, cuando dice que Jesús ya murió en la cruz, dice que el velo se rasgó, mi primo. Según estaba leyendo, que el velo era algo inmenso, era algo Era un que grosor. un grosor como de 7 centímetros más por ahí. Yo estaba leyendo unos libros y wow, tremendo. ¿Cómo? Eso era lo que separaba Ajá. el lugar santo del lugar santísimo. Era como, ese velo representaba como el mundo espiritual, la parte donde estaba la presencia de Dios. Sí. Y tiene cierto significado, pero es bueno hablar de eso más adelante. Ok, excelente. Entonces, los judíos en sí, para concluir ya con esta parte, porque yo creo que este video se va a hacer muy extenso, para concluir acá, esta primera parte, ¿usted cree que los judíos lo hacen o niegan a Jesús? Deme una conclusión por qué y cuál usted cree que es el motivo por qué ellos lo hacen. No, como había comentado, tiene que ver con una cuestión estrictamente espiritual. ¿Por qué? Esencialmente el colectivo. En este caso la Biblia expresa que es por la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Eso lo expresa la Biblia. Hay que respetarlo. O Nuevo Testamento, lo que dirían en hebreo, el Brit Hadashah. Yo creo que tiene que ver, obviamente, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con cómo se están moviendo las fuerzas oscuras. Hay algo que tú me preguntaste ahorita, a ver si puedo respondértela. Es que cuando inclusive aún ahí en el proceso de su resurrección, que él le dice a María, no me toques porque no he subido al Padre, ahí está cumpliendo él la función del sacerdote, porque había un momento en que el sacerdote no podía ser tocado ni por nada ni por nadie. Eso era complicado. Si el sacerdote, antes de presentar los primeros frutos,
¿verdad? Era tocado, ese sacerdote fácilmente podía morir si entraba a la presencia. Oh, Dios mío, Sí. Padre. Él tenía que estar apartado y no podía ser tocado, sino después de él ir y presentar los primeros frutos. Deme un Y tú segundo, te señores. preguntas, Si usted no se suscribe, este video se le va a perder y más nunca le va a aparecer. Suscríbase al canal, dele a me gusta, comparta. Siga. y si usted entonces, si usted valida este procedimiento, tú te das cuenta y tú preguntas, pero ve acá, pero ¿y cuáles fueron esos primeros frutos? Hay un texto de la Biblia que dice que cuando Jesús muere, ¿verdad? Sepulcros se abrieron y santos que dormían fueron levantados. Déjame ese chin para otra ocasión, porque yo creo que hay un misterio ahí que la gente, o sea, los judíos entienden que se levantaron gente santa de su tumba, la gente caminando, gente muerta andando en la calle. Imagínense, es como ver a Abraham, pero este tigre parece Abraham, pero ¿qué hace Abraham en esta altura de juego aquí caminando con nosotros? Dios mío, entonces hay unos misterios ahí que yo estoy estudiando y me está tomándome un par de cabello, en serio. Pero bueno, vamos a dejar eso para otro tema. Ahora, para concluir ya, Jesús, para usted, ¿cumplió todo como Mesías? En primera etapa sí. En la primera etapa. Acuérdate que la segunda etapa viene ya en su segunda venida. Ok. Donde él viene a establecer el orden que expresa tanto Isaías como Miqueas. Ok, excelente. Que va a doblar la espada, que va a hacer que la espada se vuelva en esto. Ok, Exacto. ese punto excelente. Y que se va a utilizar para podar. Oh, para podar se van a utilizar, excelente. Entonces, bueno, mi gente, ya ustedes saben, esperen la segunda parte. Yo sé que esto ha sido de gran bendición. Este hombre lo vamos a seguir trayendo acá. Yo sé que algo más, él tiene bastante para dar, así que ustedes tengan vasija para recibir, porque mientras haya aceite aquí, se va a dar en el nombre de Jesús. Suscríbanse, le invito a estar pendiente la segunda parte y que Dios le bendiga. Shalom Adonai. Mi primo. Bendiciones.